Saludos, estimados alumnos. Bienvenidos a esta siguiente clase sobre lo que es una introducción a la cinemática, correspondiente a la asignatura de física de cuarto año, secciones A y B. Para dar esa introducción a lo que es cinemática, que es lo que vamos a estar estudiando en este primer momento, vemos primero un concepto en el objetivo número 1 de lo que es un movimiento uniforme. Para ello es indispensable que ustedes conozcan primero qué es la mecánica y cuáles son sus ramas de estudio. Cuando hablamos de mecánica, nos dice que es una parte de la física que se encarga de estudiar el movimiento y el reposo de los cuerpos. Ahí tenemos dos características. La mecánica estudia tanto cuerpos en reposo como el movimiento y también analiza las propiedades y las causas tanto de esos movimientos que se generan como del reposo de los cuerpos. Para su estudio, la mecánica se divide en tres ramas: la cinemática, la estática y dinámica. En este primer momento vamos a dar estudio a lo que es la cinemática, seguido la dinámica y por último estaremos sobre la estática. Entonces, la cinemática es la rama de la mecánica, por supuesto, que estudia el movimiento de los cuerpos, pero no toma en cuenta las causas que van a producir dichos movimientos. En todos los ejercicios que nosotros vamos a desarrollar al estudiar cinemática, solo tomaremos en cuenta el movimiento, más no el por qué se origina ese movimiento. Eso es lo importante que ustedes conozcan con respecto a la cinemática. En cuanto a la dinámica, vemos que es la rama de la mecánica que va a estudiar del mismo modo el movimiento de los cuerpos, pero esta vez sí analiza las causas que determinan esos movimientos. Entonces, en la dinámica, una diferencia entre cinemática y dinámica es esa. Eventualmente en la cinemática no estudiamos las causas que producen el movimiento, mientras que en la dinámica sí vamos a estudiar esas causas que producen o que generan el movimiento. Y la estática, entonces, es la rama de la mecánica que se encarga de estudiar ya el equilibrio de los cuerpos. ¿Okay? Ahora bien, veamos, concepto de movimiento. ¿Cuándo nosotros podemos afirmar que un cuerpo está en movimiento? Entonces me dicen acá que un cuerpo está en movimiento con respecto a un punto fijo, es decir, un punto de referencia que colocamos nosotros, que coloca el investigador, es el que determina dónde parte ese punto de referencia o un punto fijo, ¿verdad? Que se llama sistema de referencia. Entonces dice, un cuerpo está en movimiento con respecto a un punto fijo, que se llama sistema de referencia, cuando su posición varía con el tiempo y con respecto a ese dicho punto. Es importante entender que aquí hablan de un concepto de posición. La posición cambia en el tiempo. Yo puedo estar en una posición X en un momento y si ahora después de un tiempo estoy en una posición Y, entonces allí afirmo que hay un movimiento real, ¿ok? Generalmente estas posiciones se identifican en un sistema de coordenadas y cada posición es un punto en el plano cartesiano. Fíjense aquí me dice que es necesario aclarar que no se puede hablar de reposo o movimiento absoluto, porque es imposible encontrar en el universo un sistema inmóvil, puesto que todo se mueve, ¿ok? Ahora bien, volviendo o entrando al tema de la cinemática propiamente, pues ya vimos su concepto, ¿verdad? Es la parte de la física que estudia los movimientos sin tomar en cuenta las causas que los producen, ¿ok? Vamos a dar entonces inicio al estudio del movimiento en una sola dimensión. Entonces nos dice aquí que el movimiento de un cuerpo en una dimensión se establece por la distancia medida desde el origen hasta el punto donde se encuentra el cuerpo en un instante determinado. Este mismo origen que me hablan acá es el mismo punto fijo de partida que me hablan aquí en el concepto de movimiento, ¿ok? Fíjense, entonces yo tengo una recta numérica cualquiera, coloco un punto de partida, ¿verdad? Y luego ese punto yo lo puedo llamar A y luego comparo en el momento o en el instante 2 está en A, en el instante B está, por ejemplo, aquí en menos 3. ¿Cambio de posición? Si hubo un cambio de posición, entonces en este caso hay un movimiento. ¿Por qué es en una sola dimensión? Porque estamos solo en el eje, por ejemplo, en este caso horizontal o el eje X. Y si solo me dieran a mí, entonces en el eje Y o vertical, pues igualmente estaría en una sola dimensión porque se está moviendo en un solo eje. ¿Ok? Veamos entonces los elementos que tiene el movimiento, ¿ok?
Entonces me dice, para entender el movimiento es necesario hacer una descripción de las distintas magnitudes que intervienen en su desarrollo. Dichas magnitudes son entendidas como los elementos del movimiento. Todo movimiento tiene estos elementos que vamos a encontrar acá. Primero, un móvil o partícula material, ¿verdad? Que es el que se mueve, el cuerpo que se va a mover. Segundo, trayectoria. Tercero, posición. Cuarto, punto de referencia. Quinto, el tiempo. Sexto, el desplazamiento. Y séptimo, la distancia recorrida. ¿Ok? Ahora vamos a explicar cada uno de ellos porque es importante que no confundamos conceptos en el estudio de la física. Y sobre todo en esta área que es lo que vamos a estudiar, pues prácticamente es la mecánica. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del móvil, que es el primer elemento del movimiento, pues nos dicen que un móvil es todo cuerpo que es capaz de moverse. Siempre que exista un cuerpo capaz de moverse, pues eso puede ser un móvil. Y es a lo que nosotros llamaremos móvil. ¿Ok? Eso deben tenerlo en cuenta. Dice que se entiende también por partícula material aquellas cuyas dimensiones son tan reducidas que pueden despreciarse. ¿Okay? Pero básicamente, cuando nosotros nos hablan de un móvil, pues es todo cuerpo que es capaz de moverse. Si no es capaz de moverse, pues eso no puede ser considerado un móvil. ¿Ok? Solamente sería un cuerpo. Ahora bien, la trayectoria. Entonces me hablan de que la trayectoria de un cuerpo en movimiento, fíjense que es importante, la trayectoria de un cuerpo en movimiento debe tener ya esa cualidad, ¿ok? Es el conjunto de puntos del espacio que ocupa a través del tiempo, ¿ok? El conjunto de puntos del espacio que ocupa a través del tiempo. También nos dice que es la línea formada por todos y cada uno de los puntos que va ocupando el móvil a medida que transcurre el tiempo. Fíjense este ejemplo que tenemos acá, ¿verdad? En donde hay una trayectoria. Tengo un punto A, un punto B, punto C, punto D, punto E. Cada uno de estos puntos me identifican una posición del móvil. Fíjense que aquí nos dicen, ocupa las posiciones A, B, C. Cada punto es una posición. Y al unir yo todo ese conjunto de posiciones, se genera una línea, ¿verdad? Entonces, esa línea que está aquí, en este caso, es la trayectoria que tuvo ese móvil, ¿ok? Fíjense otro ejemplo. Acá vemos la trayectoria de una bala disparada por un cañón. Es esto que tenemos acá, ¿ok? Muy bien. Entonces, eh, recordemos entonces acá que volvemos a repasar qué es la trayectoria, pues es la unión del conjunto de posiciones que tiene un móvil o un cuerpo, ¿verdad? O básicamente pues es la línea que se forma por cada uno de los puntos que va ocupando el móvil a medida que transcurra un intervalo de tiempo, ¿ok? Bien, fíjense otro ejemplo aquí de trayectoria, nos dice la trayectoria que tiene un cometa, por ejemplo, alrededor del Sol, ¿ok? Y así pues podemos encontrar infinitas trayectorias de un móvil. Ahora la posición, ya más o menos deben tener la idea, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es una posición? La posición se entiende al punto donde se encuentra un móvil en un determinado instante de tiempo. Volvemos para acá. Posición A, aquí se encontraba el móvil en este instante de tiempo. Posición B, aquí se encontraba el móvil en este instante de tiempo. Y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, repetimos, la posición de un móvil es un punto. Es el punto entonces donde se encuentra ese móvil en un determinado tiempo determinado. Por eso los ejercicios generalmente nos dicen, determine la posición del móvil a los 10 segundos, a los 5 segundos, a una hora, ¿ok? Porque debe ir acompañado de un tiempo específico. Ahora, ¿a qué se conoce como sistema punto de referencia? Entonces se llama punto de referencia al punto considerado fijo, a partir del cual el móvil cambia de posición. Les explicaba al inicio, igualmente, ¿verdad? Ese punto de referencia lo asignamos nosotros. En este caso, pues, en el caso de los ejercicios prácticos que ustedes van a hacer, pues generalmente nos lo indican. El ejercicio dice parte desde 0, parte desde 1, parte desde 3. Bien, parte del reposo y entonces allí nos están dando ya una introducción a dónde vamos a iniciar nuestro punto de referencia. ¿Okay? El tiempo. Pues el tiempo no es otra cosa que un intervalo de duración de un fenómeno. ¿Okay? Intervalo de duración. ¿Okay? Desde un tiempo cero hasta un tiempo. Entonces, realmente al hablarme de intervalo de duración, pues yo digo un tiempo inicial, un tiempo final. ¿Okay?
Entonces, la resta o la variación que hay entre ese tiempo final y tiempo inicial es lo que nosotros consideramos como un tiempo. Bien. Desplazamiento. Aquí sí es importante entender. Desplazamiento. Entonces, el desplazamiento no es otra cosa que un vector. Es un vector, ¿ok? ¿Por qué es un vector? Porque posee las características indispensables de un vector, como es que tiene módulo, sentido y dirección. Esos son los tres elementos básicos de un vector: módulo, sentido y dirección. El desplazamiento, si se dan cuenta acá, no es otra cosa que una diferencia. Fíjense aquí donde les estoy señalando, dice delta de x. Este triángulo significa delta, tiene también el significado de variación. Es la variación de x, pero fíjense aún más que esa x tiene una flecha sobre ellos, porque cada vez que una letra tiene una flecha sobre él, representa un vector, ¿ok? Entonces aquí me están diciendo que es una variación vectorial, que es igual a ¿quién? A xb menos xa vectorial, o sea, es decir, a un desplazamiento b menos un desplazamiento en a. Entonces, la variación de ellas dos, pues, representa el vector desplazamiento, ¿ok? Bueno, que igualmente les explica lo que les acabo de decir. Fíjense entonces que el desplazamiento es la diferencia entre vectores posición, o también un cambio del vector posición de la partícula con respecto a un punto o un sistema de referencia. ¿Bien? Entonces yo tengo dos posiciones, ¿verdad? Puedo tener una posición B y una posición A. Si resto esas dos posiciones, estoy consiguiendo el vector desplazamiento. ¿Bien? Como les dije aquí, pues dice el desplazamiento es una magnitud vectorial porque además del módulo está dotado de dirección y sentido. Bien. Entonces, fíjense aquí, tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo tengo una coordenada del punto A, ¿verdad? Que es -3, y tengo una coordenada del punto B que es 4, positivo. Entonces, si yo quiero calcular el desplazamiento que hubo entre este punto A y este punto B, yo lo único que debo hacer es restar ellos dos. Si yo resto aquí sería 4 menos, pero este -3 es negativo, o sea que menos por menos da más, 4 más 3, eso me da 7 centímetros. Ese sería el desplazamiento que tuvo esa partícula entre el punto A y el punto B. ¿Okay? Ahora vamos con la distancia recorrida. La distancia recorrida nos dice que es el valor absoluto del desplazamiento, pero son cosas distintas. No podemos confundir distancia con desplazamiento. Evidentemente la distancia depende del desplazamiento, pero la distancia es su magnitud. Solo es el módulo de ese desplazamiento, es el valor absoluto. ¿Okay? Es decir, que esta distancia pues no podemos encontrarla como un valor negativo. Por ello nos dicen siempre las distancias negativas no existen, pero sí podemos tener desplazamientos negativos, porque lo estamos viendo desde el punto de vista vectorial. ¿Okay? Entonces, muchachos, es muy importante que ustedes entiendan claramente, ¿verdad?, lo que es ese concepto de la primera diferencia entre lo que es desplazamiento y distancia. Son cosas distintas. El desplazamiento es vectorial, la distancia es simplemente una magnitud escalar. Es decir, solo es el valor absoluto del desplazamiento. Bien. Aquí pues tienen algunas otras partes conceptuales de lo que es, por ejemplo, un movimiento de rotación, la diferencia que hay entre trayectoria y desplazamiento, la clasificación del movimiento, ¿verdad? Pero vamos a entrar entonces en lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, ¿ok? Cuando nosotros nos hablan de un movimiento rectilíneo uniforme, nos dicen qué ocurre cuando la trayectoria es una línea recta. Si recordamos qué es la trayectoria, ¿verdad? Pues ese conjunto de posiciones que ha tenido el móvil, pues tienen que formar, al unirlos entre sí, una línea recta. Si eso es así, entonces ya podemos tener una intuición de que hay un movimiento rectilíneo uniforme. A su vez, se debe cumplir que el móvil realice desplazamientos iguales en intervalos de tiempo iguales. Entonces, dos características fundamentales para aceptar que el movimiento es rectilíneo y además es uniforme. Primero, que su trayectoria sea una línea recta, y segundo, que realice desplazamientos iguales en intervalos de tiempo iguales. ¿Ok? Muy bien, entonces de allí pues surge un nuevo concepto, ¿verdad? Como es la velocidad. Entonces, la velocidad nos dice que es el cociente constante que se obtiene de dividir el desplazamiento entre el tiempo. Es por ello que ustedes a veces, fíjense este modelo matemático que tengo aquí, que dice B
vectorial es igual a x vectorial sobre t. Y ustedes están acostumbrados a decir v es igual a x sobre t, o dicen siempre la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, cosa que está mal formulado, ¿ok? Porque son distintos y ya nos dimos cuenta. Cuando la B tiene una flecha sobre él, sabemos que B es un vector, o sea que estamos hablando de velocidad. Velocidad, ¿ok? Y la velocidad, como es vectorial, yo no puedo tener aquí una magnitud no vectorial o que todo este cociente sea no vectorial porque no tiene sentido. Debe haber una dependencia vectorial allí. Entonces fíjense que la X también tiene la flechita. ¿Por qué? Porque esto ya no sería distancia, sino desplazamiento. Entonces realmente la velocidad es igual al desplazamiento sobre el tiempo. ¿Ok? Tengamos eso muy claro. Ahora bien, si yo ya quiero saber cuál es el valor absoluto de esta velocidad, entonces aparece un concepto que es rapidez. La rapidez sí es el valor absoluto de la velocidad. O sea que cuando nosotros nos aprendemos que v es igual a x sobre t, no es velocidad, sino la rapidez, que es la v sin la flechita, porque no estoy hablando de vector, es igual a la x, que tampoco tiene flechita, es decir, es distancia sobre tiempo. Entonces, rapidez es igual a distancia sobre tiempo. Espero que les quede claro esto. Bien, no vuelvan a repetir que velocidad es distancia sobre tiempo. No, velocidad es desplazamiento sobre tiempo y lo que es distancia sobre tiempo es la rapidez. ¿Ok? Entonces, velocidad es una magnitud vectorial y la rapidez es una magnitud escalar o un valor absoluto. ¿Eso qué quiere decir? Que la rapidez debe ser siempre positiva, mientras que la velocidad puede ser positiva y puede ser también negativa. ¿Okay? Fíjense entonces cómo debemos interpretar físicamente las unidades de rapidez o de velocidad. Me dice, cuando decimos que un móvil tiene una rapidez de 18 metros sobre segundos, se entiende como un móvil que recorre una distancia de 18 metros por cada segundo transcurrido. Ojo con esto, porque en los ejercicios debemos interpretar la rapidez. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa estos 18 metros sobre segundo? Que por cada segundo él va a recorrer 18 metros, o que para recorrer 18 metros, pues necesita un segundo. ¿Okay? Cuando decimos que un móvil tiene una velocidad de menos 12 metros sobre segundo, fíjense que aquí me hablan velocidad y está negativa, es correcto porque velocidad es vector. Entonces, al tener una velocidad de menos 12 metros sobre segundo, estamos entendiendo que tiene un desplazamiento hacia la izquierda. ¿Por qué hacia la izquierda? Porque está negativo. Si esto fuese positivo, el desplazamiento sería hacia la derecha. ¿De cuánto es? De 12 metros por cada segundo de tiempo. ¿Bien? Y por último, pues vamos a ver aquí el sistema MKS y CGS, cuáles son las unidades entonces de la rapidez. Para el sistema MKS la unidad es metros sobre segundo y para el sistema CGS es centímetros sobre segundo. ¿Okay? En un próximo video estaremos explicando ejercicios referentes a este tema de movimiento rectilíneo uniforme.